Muy buenas noches, gracias. Para mí, como ustedes saben, este tipo de eventos es un placer. Agradezco al doctor Viaggi por su presentación, a los miembros del comité por la organización y especialmente a Aldo Figueroa, que siempre tiene la gentileza de contar conmigo para este tipo de eventos, y a la mesa al doctor José Urquizo. A ver, me ha tocado un tema que es, creo yo, muy polémico y creo que se ha hecho más polémico a partir de lo que hemos vivido entre el día de ayer y el día de hoy. Aldo me ha encargado de revisar cuáles son las consecuencias que van más allá de la imitación por nuestros tribunales de la prisión preventiva. Y a veces nos cuesta, pero tenemos que hacer un poquito de antecedente histórico para darnos con, creo yo, la crudeza de la realidad y ver por qué lo que se decide hoy día, en mi opinión, en muchos casos, tristemente, no cambia de lo que pasó en el medioevo. Hay un error clásico, ¿no? O sea, un error que ya Julio Mayer lo ha venido repitiendo permanentemente y creo que en la actualidad ese error se sigue reiterando en nuestros tribunales y muchas veces asusados por opiniones que se lanzan a través de los medios de comunicación social. Una cosa es la pena como sanción jurídico-penal y una cosa es la prisión preventiva como mecanismo de naturaleza estrictamente procesal. Son dos cuestiones totalmente distintas, pero que tristemente nuestra doctrina muchas veces ha confundido. Hay manuales de parte general cuyos autores evidentemente omitiré, pero ustedes los pueden revisar sin ningún tipo de restricción, donde cuando analizan la pena privativa de libertad se suelta la frase esta tan trillada y tan errada: el origen de la pena privativa de libertad se pierde en los confines de la historia. Falso. La pena privativa de libertad como sanción tiene partida de nacimiento y es producto de la evolución del Estado capitalista, en donde la sanción tradicional deja tener efectos porque el tiempo, nuestro tiempo, comienza a tener valor en el mercado. Hasta antes de eso, el tiempo no tenía valor. El tiempo que ustedes ofrecían en el mercado tenía costo cero. Lo que importaba era lo que ustedes, en buena cuenta, pudiesen, desde una perspectiva totalmente pecuniaria, aportar al mercado. No valía el tiempo que le llevaba a un herrero a hacer una espada o a hacer una armadura, sino valía la armadura y la espada como tal. A nadie le pagaban por el tiempo. Cuando aparece el jornal, el tiempo tiene valor. Y cuando el tiempo tiene valor, privarle a alguien de ofrecer su tiempo en el mercado se convierte en un mecanismo de sanción. Y esto tiene fecha de nacimiento. Código Napoleónico de 1791 o en su defecto la discusión con los finlandeses de su normativa de 1768. Ahí está la discusión de dónde aparece por primera vez la pena privativa de libertad como sanción. Lo que existía antes no era pena privativa de libertad. Lo que existía antes era prisión preventiva. Es decir, el objetivo de la persona privada de libertad antes de esas fechas solo era medida de aseguramiento procesal. Es decir, la persona tenía que estar temporalmente recluida para que el proceso se pueda llevar a cabo, porque una de las máximas estaba ligado a que nadie podía ser en aquel entonces ni procesado ni condenado en ausencia. Y esa fue la lógica. Y es por eso que ustedes escuchan hablar de la prisión preventiva desde los griegos, obviamente sin ninguna duda de los romanos. Platón, Aristóteles, incluso fue víctima él mismo de prisión preventiva. Es decir, la historia no miente respecto a que la prisión preventiva sí tiene en los tiempos antecedentes históricos mucho más largos. Ojo, el juicio más memorable de la historia, aun cuando haya sido muchas veces cuestionado, es el juicio a Jesucristo. Y Jesucristo fue privado de su libertad preventivamente solo con un objetivo, no para castigarlo con ello, sino para asegurarse que estuviese ante el juzgamiento público. Entonces, diferenciando la naturaleza totalmente distinta,
La prisión preventiva, finalidades procesales; la pena, consecuencia jurídica del delito. Sin embargo, vuelvo a repetir lo que dije hace un momento. En nuestro país, tristemente, hay muchas decisiones judiciales que, sobre texto de la presión mediática, confunden prisión preventiva con adelantamiento de pena. Y eso está prohibido por todos los tratados de derechos humanos. No se puede adelantar pena a través de la prisión preventiva. Esto es vulnerar todos los principios de un Estado democrático de derecho, partiendo desde el de presunción de inocencia hasta el principio de humanidad de las penas, que establece nítidamente que no existe pena por adelanto. Entonces, sobre esa base, nuestras decisiones, y muchas veces limitadas, en mi opinión, de manera correcta por el Tribunal Constitucional, seguro como lo ha dicho claramente Arsenio, en el ámbito de nuestras decisiones jurisprudenciales han tenido algunos, ¿no?, derroteros un poco discutibles. Sin embargo, las últimas, febrero de este año, diciembre del año pasado y noviembre del año pasado, emitidas tanto por la Corte Suprema a través de la Sala Penal Permanente como de la Transitoria, han comenzado a ir en contrasentido de manera correcta de esa vieja directiva en donde enfrascaba la prisión preventiva estrictamente a un tema casi ligado a la gravedad del delito. Y es por eso que la prisión preventiva, a pesar de ser un tema de corte eminentemente procesal, es un tema, al igual que el que tocó hace un momento Pepe Urquizo, es un tema de enorme contenido de política criminal. Porque la prisión preventiva, en lo que descansa, es en el límite que le coloco al derecho que tiene el Estado a perseguir. ¿Y por qué digo que esto ha cobrado una coyuntura muy peculiar entre ayer y hoy? El día de ayer ustedes seguro han escuchado en todos los medios de comunicación la decisión de la sala presidida por Javier Biestein, en la cual ordena, ¿no?, que no puede existir la prolongación de la prisión preventiva sobre texto del Ministerio Público, porque últimamente se nos han vuelto un poco creativos los fiscales, en mi opinión casi prevaricadores, diciendo de que yo a partir de ahora puedo prolongar de la prolongación de la prisión preventiva porque el proceso se ha convertido en hipercomplejo. Doctores, yo he revisado la norma y no he escuchado en ningún momento al legislador colocarme, ¿no es cierto?, a un proceso como hipercomplejo. Entonces, ahí cuando yo escuchaba la decisión de la sala de Javier Biestein, válidamente uno podría decir, así como hay procesos hipercomplejos, pues que hayan también procesos hipersimples, pues, ¿no? Entonces, en eso ni siquiera que haya comparecencia. Porque si soy capaz de estirar la norma en sentido peyorativo en contra del imputado, también tendría que, por principio de favorabilidad, estirarla en el otro sentido. Entonces, cuando el proceso es tan simple, entonces ni siquiera que haya comparecencia, pues. ¿Eso es posible? No, no es posible. Entonces, si no es posible ni uno ni otro, ¿por qué yo voy a inventarme, ¿no?, una categoría que la norma no ha recogido? Pero eso tiene que ver con los comentarios que hacía Pepe Urquizo, tiene que ver mucho con la naturaleza de exigir como fundamento de la prisión preventiva, y eso es lo que se había convertido en los últimos tiempos, solo la gravedad del hecho, y la gravedad del hecho medida en virtud al quantum de pena. Si aterrizamos esto en un contexto político criminal, nos vamos a dar cuenta que todas las modificatorias del Código Penal en los últimos 20 años solo han tenido dos finalidades: o crear nuevos delitos o aumentar las penas, no hay más. Con lo cual, instituciones que tenían una naturaleza evidentemente garantista frente al Estado no sirven de nada. ¿Por qué? Porque hoy día todos los delitos son graves, pues. Las penas que han colocado son absolutamente desmedidas, y espero yo que este proyecto que tan, si quieren, tesudamente un congresista esté impulsando porque se apruebe o porque vaya a debate este proyecto de nuevo Código Penal, espero yo que no llegue, porque ese sería una especie, ¿no es cierto?, de Frankenstein chicha cruzado, ¿no es cierto?, con oportunismo político, porque en la práctica
ese código es un disparate en todo sentido jurídico, en donde se colocan penas, ¿no?, a hechos que ni siquiera deberían estar protegidos en el ordenamiento penal. Penas tan altas, y miren lo absurdo, que superan el mínimo de 4 años, con lo cual en el ámbito del procedimiento penal no hay ningún tipo de restricción para pedir prisión preventiva, porque la pena supera los 4 años. Pero ahora todo delito supera la pena de 4 años. En ese proyecto, imagínense ustedes, aquella persona que trata cruelmente a un animal podría ir preso preventivamente. Sin embargo, aquella persona que trata cruelmente a un ser humano no le llega la misma pena. La pena es menor. Para que vean ustedes lo absurdo de ese proyecto. Ese proyecto castiga con mayor severidad a aquel que abandona a un animal que aquel que abandona a un ser humano. Y yo, a ver, como siempre lo he repetido, a mí me encantan los animales. Y supongo que a muchos de ustedes, si le tienen cariño a su perro, a su gato, a su loro, a lo que tengan, al cuy, que ya lo tienen de mascota, lo que fuese. Pero yo no puedo encontrar en toda la Constitución dónde está recogido el animal como bien jurídico penalmente protegible. No existe. Revisen de todos los artículos de la Constitución. Porque llegaríamos al absurdo con esa tipificación que existe el día de hoy, y siempre lo repito cuando me lo preguntan, sobre todo a mis alumnos, les digo, miren lo ridículo. Lo que pasa es que, ¿no es cierto?, acá pues en Lima todos son unos aburguesados. Pero si algunos de ustedes que son de mi edad o mayores hacen un poquito de memoria, o les gusta, como a mí me gusta, ir a los mercados tradicionales, no a Plaza Vega, Wow, Metro, etc. Cuando uno en un mercado tradicional busca, ¿no es cierto?, que le vendan un pollo fresco, ¿cómo hacen con el pollo? ¿Se acuerdan o no? Al pollo, ¿no es cierto?, lo voltean, le cortan el pescuezo, lo meten en una cosa de aluminio, el pollo comienza a patalear mientras se desangra, porque si el pollo no se desangra, en ese momento la carne queda negra y no se la compra nadie. Y una vez que el pollo acabó de patalear porque botó toda la sangre, al pollo, ¿no es cierto?, lo meten en agua hirviendo para sacarle las plumas. ¿Así es o no es? Ya, eso es delito, pues. El día de hoy eso es delito. O sea, ustedes se imaginan a los fiscales con el sesgo que tienen. Yo creo que los fiscales de hoy día, ¿no es cierto?, han emulado seguro a Torcuato Tasso, a alguno de estos inquisidores, porque hoy día quieren perseguir todo. Todo es delito y todos son culpables. ¿Usted se imagina a los fiscales persiguiendo a todos los que venden pollos en los mercados tradicionales, ¿no es cierto?, por tortura animal? Está previsto en la norma, perfectamente posible. Y por la pena que tienen, podrían hasta pedir prisión preventiva. Porque claro, si los agarran en un momento y que estos, ¿no es cierto?, vendepollos se filetearon a 10 pollos, concurso de delitos, delito continuado, o sea. ¿O no es así? Tal cual. Ay, así es, se llama la hora por flagrancia al pobre, o sea, así es. ¿Hasta dónde ha llegado el límite, ¿no es cierto?, del derecho a perseguir? O sea, acá se han pasado todas las barreras y se olvidan que esto a la humanidad le ha costado vidas. Para que tengamos un Estado democrático de derecho en donde la norma penal tiene que estar limitada por principios fundamentales, por conceptos tan elementales como bien jurídico, han muerto personas. No podemos claudicar sobre texto de cumplir con las finalidades del proceso. César San Martín lo ha dicho, porque César San Martín en esta resolución que sacó el año pasado, en alguna medida ha retrocedido de esa directiva que en mi opinión fue muy mala, esa directiva de la Corte Suprema, porque ha dicho claramente que ya la gravedad del hecho no puede ser tomada como criterio único a efectos de ordenar una prisión preventiva. ¿Por qué? Porque como tenemos el Código Penal, cualquier delito es grave. Entonces la gravedad no puede ser pues el criterio razonable, porque además San Martín en su manual lo ha dicho bien claro, que el fundamento de la prisión preventiva, es decir, yo puedo hablar de cualquier elemento, pero si no tengo peligro procesal, no puede haber prisión preventiva. Y peligro procesal es peligro de fuga o peligro de entorpecimiento.
Y peligro de fuga no es, oiga, este sujeto se va a fugar porque tiene pasaporte, ¿ah? Y se lo he escuchado a más de un juez y lo he visto en más de una resolución. O sea, que a mí me daría pues un pánico horrible estar frente a un juez que me diga, como tiene pasaporte se puede fugar. O sea, todos nos podemos fugar porque no se ha dado cuenta ese juez que en nuestro país el día de hoy, en la comunidad andina, podemos pasar de un país a otro con DNI. Entonces, si tiene DNI, también se puede fugar, pues no. Qué miedo. Y no es peligro de fuga. Oiga, tiene 2 nacionalidades. Y como tiene 2 nacionalidades, se puede fugar. Se puede ir a la embajada de su país donde tiene el pasaporte, ahí se puede fugar. Eso también es de espanto, porque lo que olvida el juez que resuelve allí es que somos un país que por el derecho internacional privado, ¿no?, el acceso que tiene un ciudadano a un embajada o consulado extranjero por sentirse perseguido político, no requiere que tenga pasaporte de esa embajada. Es decir, yo no tengo que tener un pasaporte de otro país para meterme a esa embajada de ese país a decir me están persiguiendo penalmente de manera ilegal. Puedo no siquiera no tener ni pasaporte y meterme a la embajada de otro país por derecho internacional. Entonces, bajo ese pretexto, pues también pues mejor cierro las embajadas porque la gente se puede asilar ahí y se puede fugar de la justicia. O sea, así de ridículo se ha convertido, razón por la cual estas últimas ejecutorias que les menciono han comenzado a cambiar y a poner un marco que respete derechos fundamentales, porque además el peligro de fuga o el peligro de entorpecimiento tiene que estar materializado en lo que el nuevo código dice, elementos de convicción de carácter objetivo. Y a mis alumnos siempre les pongo el ejemplo más clásico, más fácil para entenderlo, porque es un caso público que todos ustedes conocen y seguro recuerdan, el famoso caso de la muerte de Alicia Delgado. Y había un sujeto que se llamaba Mamanchura, que es, ¿no es cierto?, el sujeto que la mató. Y a Mamanchura le dieron prisión preventiva. ¿Por qué le dieron prisión preventiva? Primera pregunta, ¿dónde estaba? ¿Dónde lo encuentran? En Tumbes. ¿Dónde vivía él? En Lima. ¿Dónde trabajaba él? En Lima. ¿Dónde estaba su familia? En Lima. Pero estaba en Tumbes. Hay un elemento objetivo ya. Segundo elemento objetivo, ¿dónde lo encuentran en Tumbes? En la casa de un amigo. Lo encuentran, ¿no es cierto?, paseando por las playas de Tumbes, corriendo olas. No, lo encuentran metido, sin salir, en un hostal. Ajá, segundo elemento objetivo. Tercer elemento objetivo, ¿cómo se registra? ¿Con su nombre? No, con un nombre falso. Tercer elemento objetivo. O sea, en Tumbes, que es limítrofe, fronterizo, con nombre falso, en un hostal, donde no tiene a nadie en Tumbes, elementos objetivos de que ese sujeto representaba o no representaba un peligro de fuga. Sí, representaba un peligro de fuga, indiscutiblemente. Pero las decisiones que hemos estado viendo últimamente acaban presumiendo el peligro de fuga. Peligro de obstaculización. Y este peligro de obstaculización que César San Martín lo define claramente en su manual y que se ha venido mencionando en diversos casos, a veces muchas decisiones se lo pasan por alto. Tiene que haber un elemento objetivo. ¿Por qué? Porque si no llegaríamos otra vez a lo que decía Pepe Urquizo en su momento, o sea, vamos a llegar y lo he visto en sentencias, a estructuras casi lombrosianas, estilo Garófalo. Ese sujeto, sentencia de corte superior, ese sujeto de apariencia matonesca intimidaría a los testigos. De apariencia matonesca. O sea, el pobre es feo, ¿no es cierto? Entonces intimida, entonces le doy prisión preventiva. Por feo le doy prisión preventiva. ¿Eso es posible? No existe apariencia matonesca, apariencia besada, eso no existe. Eso es propio del positivismo italiano que fue erradicado por el derecho penal liberal. Tiene que haber elementos objetivos. Oiga, ese sujeto, hay 2 testigos que han dicho que han recibido emisarios de parte de esa persona y han denunciado ante el fiscal
esas amenazas. Ajá, ese es un dato objetivo. Pero yo no puedo construir, sobre pretexto de que el sujeto es feo, peligro de entorpecimiento de la actividad de prueba. O sea, eso es vulnerar derechos fundamentales. ¿Y por qué traigo a colación, como les decía yo, lo que dijo ayer Javier Biestén en un caso polémico? Además, yo lo digo abiertamente, o sea, Gregorio Santos, su partido, su tendencia política y todo lo que ha hecho me parece personalmente criticable. Personalmente, cada uno de ustedes puede tener su opción política. A mí me parece criticable al máximo porque ha hundido, en mi opinión, a Cajamarca y convertido a Cajamarca en la región más pobre del Perú, cuando debe ser la región con más recursos del Perú, conjuntamente con Puno. Son las dos regiones que están en la lista más baja en cuanto a recursos explotados, pobreza, pero que son las regiones que tienen la mayor cantidad de recursos. A mí me parece un despropósito, ¿no es cierto?, con la cantidad de recursos que tengan, que en esa región la gente se muera de hambre, que haya un enorme índice de desnutrición. Pero bueno, podemos tener la crítica que sea, pero mi crítica política no me autoriza a que este proceso que se le sigue a Gregorio Santos, ¿no es cierto?, se le quiera mantener preso sobre pretexto de, ¿no es cierto?, la hipercomplejidad del proceso, ¿no?, y se le quiera mantener preso por más de 25 meses diciendo, y miren lo que dice, diciendo de que como el proceso está ya en etapa de control de la acusación, puede en ese momento el procesado obstruir la actividad de investigación. Si hay un momento en que ya no se puede obstruir la actividad de investigación, es en el control de la acusación, porque ya hay acusación. Es decir, como se dice en el argot, el fiscal ya echó todas sus cartas en la mesa. Con estas cartas voy a probar el delito y tú en audiencia vas a contravenir si esas cartas que yo voy a utilizar como elementos de convicción que actuándose se convertirán en pruebas son válidas o no son válidas. Se discutirá frente al juez y el juez aprobará o no aprobará. Pero ya no hay nada que obstaculizar. Entonces, ¿con qué finalidad no tenemos una decisión de juez de primera instancia diciendo, bueno, yo prolongo la prisión preventiva ya prolongada antes a 7 meses porque me debían unos cuantos meses de la prolongación anterior que no me dieron? Así es, tal cual. Eso es lo que dicen. Como yo pedí en el anterior 18 meses, pero me dieron 11, entonces me deben 7. Ergo el fiscal dice, pido los 7 que me deben. Y el juez se lo da, que es lo más triste. Un momentito. O sea, si ya me pidieron una prolongación y no me dieron todo y me dieron una parte, ¿yo tengo derecho a pedir la prolongación de la prolongación? Es decir, ¿no?, como se dice también en el argot, por el camino chueco quiero llegar a lo que ya me denegaron. Si ya me lo denegó y lo confirmó una sala, quiero ir por el costado para obtener lo que ya me habían denegado. Peor aún, si es que se toma en cuenta que la Corte Suprema, ¿cierto?, de la sala de Javier Biestén, ya le dijo no, se cerró ahí y ahí acaba, no se prolonga más. No existe hipercomplejidad y por lo tanto, por eso se señalaba ayer en los medios de comunicación que este señor Gregorio Santos debería estar saliendo, ¿no?, para finales de este mes. Pero con la decisión del juzgado de hoy debe salir, ¿no es cierto?, más o menos los primeros meses del próximo año. Ahora, la gran pregunta es, ¿eso es prisión preventiva o persecución política? Y ahí vienen los grandes sesgos. Cuando yo convierto el proceso penal en un instrumento de persecución política, estoy desnaturalizando al sistema de justicia. Y si desnaturalizo al sistema de justicia, voy a colocar en una fragilidad a la administración de justicia. Mientras la administración de justicia se politiza más, se vuelve más frágil. Porque la justicia debe resolver independientemente del contenido político.
Porque el contenido político no puede ser valorado bajo una estructura de veracidad en el análisis normativo. Es imposible hacerlo. Porque si ustedes votaron por PPK o votaron por Keiko, ustedes tendrán 500.000 razones para haber votado por uno o por otro. Y ninguna razón va a ser mejor que la del otro. Es su opción política. La opción política no es ni verdadera ni falsa, ni correcta ni incorrecta. En cambio, la decisión judicial sí tiene que estar basada en hechos fácticos, veraces, y sí puede ser analizada desde una perspectiva, ¿no es cierto?, de rectitud normativa y probatoria. Es decir, sí puede estar bajo un juicio de si está correcta o incorrecta. Entonces, si yo le coloco a una decisión judicial elementos políticos, la voy a hacer absolutamente débil a la crítica. Y eso va a hacer que el Poder Judicial, a través de sus decisiones, comience a tener lo que tristemente tiene el día de hoy, un descrédito enorme. En ese orden de ideas, del cual, ojo, del cual todos somos responsables, ¿eh? Todos. Y el día de hoy, sin temor a equivocarme, con el nuevo modelo procesal, el más responsable del descrédito judicial no es el juez, es el fiscal, que todavía le sigue haciendo creer al juez que son del mismo equipo y que deben estar jugando el partido juntos. Y el juez se ha olvidado que si hacemos el símil con el fútbol, el juez el día de hoy, con las reglas del nuevo proceso penal, el juez es el árbitro. ¿No es cierto? El fiscal es Chile y el abogado de la defensa es Perú. Así es. Así de claro. Y si hacemos el símil en cualquier país es lo mismo. Los fiscales son los malos. ¿A quién le vendió que son los buenos? Los fiscales no son imparciales. Porque en el momento que investigan y formalizan investigación preparatoria, tomaron partido. Los fiscales tienen que ser objetivos, que es distinto. Pero son los malos, pues son los que persiguen. Y los abogados de la defensa somos los buenos, que protegemos a los ciudadanos de persecuciones que pueden ser arbitrarias, desproporcionadas o irracionales. Esa es la regla. Así se mira, y si ustedes se sientan a ver cualquier película de juicio americano, así se les mira. ¿Quién es el malo? El fiscal. ¿Quién es el bueno? El abogado. ¿Quién es la estrella de la película? El abogado, pues como debe ser. El juez pasa desapercibido prácticamente. Porque el juez, mientras más desapercibido pasa en el nuevo modelo, es que el juez es más exitoso. Es que el juez está colocándose en el centro. Y literalmente el juez es, peléense ustedes a ver quién me convenzo y decido yo. Y así se define la prisión preventiva. Se pelean entre las partes y el juez toma partido quien lo convenció en ese momento. Pero todavía tenemos un sesgo de los jueces. Dicen, pobre fiscal, se lo están pasando por encima. Mejor le doy un poquito de prisión preventiva para que no se sienta mal. No. Y lo escuchaba. Ese es un sesgo peligroso. Porque eso otra vez contribuye ante pedidos inmotivados, infundamentados, a quien estoy perjudicando, no solo es al pobre sujeto que está privado de su libertad, sino estoy perjudicando el correcto funcionamiento del sistema de justicia. El juez no es el amigo del fiscal. El juez no puede pedir pruebas en el nuevo modelo. El juez no le tira el salvavidas al fiscal. El día de hoy, quien pierde los casos, quien pierde las prisiones preventivas, no es el juez, es el fiscal. Y eso tiene que interiorizarse para que ustedes, como operadores de justicia, desde la función jurisdiccional, tengan en claro, el pleito es de ellos, no es de ustedes. Y mientras el juez sea capaz de colocarse en el justo medio, cada vez la justicia será más exitosa. Y mientras el juez sea capaz de ir separando los procesos que tienen presión de carácter mediático y resuelvan no para la tribuna, sino
de acuerdo a lo que dice la Constitución, las leyes y la doctrina, esos jueces reensalzarán, ¿no es cierto?, el enorme trabajo y difícil que les toca a todos ustedes. Por eso yo siempre digo, cada vez que me toca litigar en la sala de Javier Villestein, ¿no?, lo hago con mucho gusto porque sé que Javier le va a dar la razón a quien se las merezca y no se la va a dar a quien no se la merezca. Y los va a guapear a los que van ahí de oportunistas a tratar de hacerse los vivos. Ustedes ya lo van a haber visto, ¿no? Cómo guapea procuradores, guapea fiscales y los guapea a todos porque quieren decir que me vienes a sorprender a mí. Ojo, si alguna vez ustedes se han ido a audiencias en otros países, el juez norteamericano pone en su sitio o al fiscal o la defensa. Y no es una falta de respeto, porque ese es su rol. Entonces, solo recopilando, metámonos a la cabeza, solo hay prisión preventiva por peligro procesal que tiene que estar objetivamente delimitado con elementos de convicción, no se presume nada. Recién cuando tengo peligro procesal de fuga o de entorpecimiento, recién ahí paso a analizar el segundo elemento. Y el segundo elemento no es peligrosidad por quantum de pena. El segundo elemento es suficiencia probatoria, fumus delicti comissi. Ese es el segundo elemento. Suficientes elementos de convicción que asocien al sujeto imputado con el hecho que se le atribuye. Si no hay, tampoco. Y ahí es donde vienen los peligros, otra vez, de ser capaces de delimitar. Oiga, el sujeto se puede fugar, sí se puede fugar. Sí, pues, pero solo hay una persona que dice que él fue el autor del delito. Es su versión contra el otro. ¿Dónde está el fumus delicti comissi? Y se olvidan que tengo otros mecanismos menos lesivos que también pueden asegurar la presencia del sujeto en el proceso. Impedimento de salida del país, una comparecencia con restricciones. En un caso en provincia, un juez bastante sensato dijo, yo sí creo y hay elementos de que este sujeto se va a fugar. El fiscal no ha presentado correctamente su caso y no hay suficientes elementos de convicción que lo asocien aún como autor del delito. ¿Qué hizo el juez? Usted tiene que venir acá a dar cuenta de sus actividades en el registro biométrico interdiario. Listo, se acabó. Perfectamente lícito. No tenía el fumus delicti comissi en ese momento. Entonces, hay mecanismos que se pueden utilizar para hacer que esta persona esté presente durante el enjuiciamiento. Y ojo, hay un dato trascendental que se olvidan, lamentablemente también. Recuerden ustedes que la prisión preventiva parte además de entender características objetivo-personales. Hay resoluciones emitidas por el Tribunal Europeo que dice bien claro, por ejemplo, los funcionarios públicos en actividad representan menos peligro procesal. En cambio, en este país, a los funcionarios públicos entienden que tienen más peligro procesal, bajo un criterio totalmente subjetivo, sin ningún tipo de racionalidad. Y eso es peligroso porque otra vez estamos interpretando en contra de estas personas los mandatos constitucionales de persecución del delito. Señores, los exhorto a que cuando les toquen las prisiones preventivas, ¿no?, recuerden que en el Perú las cárceles se han convertido en el adelantamiento de pena. En las cárceles las personas contraen enfermedades infectocontagiosas, SIDA, hepatitis C, hepatitis B, desnutrición, ¿no es cierto?, enfermedades estomacales, enfermedades cutáneas. Hay personas que no merecen estar en un penal preventivamente porque no se cumplen los requisitos. Si eventualmente los encuentran culpables del delito y se merecen la pena, impóngansela. Pero no adelanten la pena sobre pretexto de presión mediática, sobre pretexto de presión social, como dicen el día de hoy, sobre pretexto de ayudar a un fiscal. Porque lo que estamos haciendo es, por el contrario, no contribuyendo con un correcto, ¿no es cierto?, desarrollo y administración de justicia. Muchas gracias y buenas noches. Bueno, ya terminado el debate y con un fuerte aplauso al doctor que
nos ha acompañado hasta las últimas consecuencias. Bueno, le invitamos a la mesa, a los miembros, doctor Céspedes, a fin de declarar clausurado el evento, y espero que haya sido de mucho provecho para su quehacer diario. Esperamos contar quizás la otra semana, ¿no? O el otro mes con un evento igual, ya a cargo del doctor Aldo Figueroa. Aquí se les ha repartido unos lineamientos de política criminal, que ha sido justamente fruto de un trabajo conjunto que hemos hecho con Ciudad Nuestra, ¿no? Donde hay conclusiones muy interesantes, ¿no? Y precisamente con el apoyo de todos ustedes, ¿no? Y ahí hay una encuesta también pequeña que va a servir para formular alguna propuesta legislativa. Esto simplemente va a ayudar, ¿no?, a que los políticos, los legisladores, pues, propongan cosas coherentes, ¿no? Por eso que es muy importante la academia, acá presente con el doctor Julio, el Poder Judicial, los colectivos, ¿no?, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, ¿no? Y en esa encuesta que se hizo, bueno, ¿cuál era el delito más grave que había ahí? ¿Cuál era el delito, bueno, que se percibía como el más grave? Bueno, fue la corrupción. ¿Y cuál es bueno, delitos de corrupción o la corrupción como en general, ¿no? Y curiosamente, bueno, narcotráfico y todo eso, y curiosamente que menos se denunciaba era el delito contra la propiedad intelectual. Entonces, una cosa rara, porque bueno, se entiende que bueno, el delito bueno, la corrupción como factor del delito, como un factor en los delitos de mayor gravedad, bueno, se explica, ¿no? Pero me llamó mucho la atención por qué era, por qué la propiedad intelectual era uno de los delitos menos graves, digamos, ¿no? Probablemente porque no hay, bueno, la gente no lo percibe como delito, ¿no? O sea, ¿no? La piratería, somos consumidores de piratería, hay que decirlo, ¿no? Pero si vemos el narcotráfico y esas cosas, crimen organizado, ¿no? Entonces ahí hemos visto que a mayor poder de organización, menor represión. Entonces esto sí tiene una explicación un poco preocupante, porque estas organizaciones, ¿no?, infiltran, ¿no?, las instituciones, las corrompen, y vemos pues que, por ejemplo, el lavado de activos, ¿no?, hay muy poca gente condenada, y así sucesivamente. Entonces lo que hay que probablemente es diseñar toda una estrategia para invertir esta pirámide, ¿no?, y no tener como ahora, que las cárceles solamente están llenas pues de gente, bueno, marginal, gente sin ningún poder, bueno, ¿no? Y eso no representa lo que es la realidad. Bueno, ya con estas palabras yo quisiera dar por inaugurado, por concluir este evento.